TCM, ya sabéis, este lugar en el que tratamos todos los días de hacer un alto en el camino entre película y película y no dedicarnos aquí a ver películas, sino a charlar sobre ellas. Hoy nos acompañan tres equipos de películas diferentes, de culturas diferentes y estilos también variados, pero unidos por la pasión que todos sentimos por el cine. Nos acompaña una película japonesa, una película suiza y una producción hispano-polaca, entre otros países que han participado en la producción. Y el director es un director de Pamplona. O sea que vamos a tener muchísimos directores de procedencias diversas y al final vamos a acabar con un director un poco más cercano. Para todos ellos, no solo por estar aquí hoy, sino por la pasión que han puesto durante tantos años en estas películas, vamos a recibirles a todos ellos con un fortísimo aplauso. Bueno, pues nuestro primer equipo de hoy es una película de animación que participa en la sección Perlas. Se titula Mirai, mi hermana pequeña. Su director es un viejo conocido del festival, Mamoru Hosoda, que estuvo ya en el festival en 2015 con otra película titulada El niño y la bestia. Él es el traductor que nos va... pues eso, yo hablaba ayer de lenguaje común del cine, pero bueno, al lenguaje común del cine pues siempre le ayuda tener un buen intérprete, ¿no? Y él les va a ser el encargado de obrar el milagro. Vamos a empezar hablando del tema de la película. Películas sobre cómo influye en una pareja el primer hijo, la llegada de un primer hijo, hay bastantes. Sin embargo, películas sobre la llegada del segundo hijo no hay tantas. ¿Por qué eligió este tema para esta película de animación?映画の中で描いてることっていうのは大体僕が実際体験したことで、今僕の子供は5歳と2歳なんですけど、映画を発送した時は、3歳と0歳で、その新しい家族、赤ちゃんがうちにやってきた時にうちの上の子がすごく大きな反応を示していたっていう風なところが非常に面白いと思ってこの映画を着想しました。Los temas que aparecen en la película Mirai, de hecho son hechos reales que ha vivido en su vida privada, ¿no? Cuando sus hijos ahora tienen 5 y 2 años, pero cuando empezó este proyecto, sus hijos, bueno, el hijo mayor tenía 3 años y la pequeña, o sea, llegó a casa y entonces el hermano mayor tuvo una reacción que le impactó mucho, ¿no? Entonces lo quería coger como tema principal esta reacción del niño en esta película. La figura del padre en la película es muy interesante, luego ya hablamos un poco más de ella, pero me ha sorprendido que ha elegido la perspectiva del niño mayor, que es el que cuenta esta historia. ¿Por qué la perspectiva del hermano mayor? つまりそれはなんかその下の子が生まれた時にやっぱりその上の子は非常にこうまあ恐れたんですね。つまりその親の愛がその赤ちゃんに全部いってしまって愛を奪われた気持ちになって非常にこう床を転がって泣き叫んでいたっていう。でその姿を見て僕はそのなんか人間っていうのはやっぱ愛がないと生きられないんだな。で実はその人間の人生っていうのは全てこう愛を得たり失ったり奪ったり奪われたりっていうのが人生だとすれば、その一番最初、人間の一番最初の姿がこの床で転がってね、赤ちゃんに親の愛を奪われて泣いてる子供が愛をめぐる一番最初の出来事だと思ったんです。でそれは非常にこう人間の人生を描くっていうふうなことにとってすごく大事なことなんじゃないかと思ったんですね。Vale, escogió la visión del hermano mayor porque cuando llegó la hermana pequeña bebé, su reacción fue de estar por tierra llorando a máximo, ¿no? Entonces esto le impactó mucho, ¿no? Porque cree que las personas en la vida el amor es muy importante, ¿no? Y es un continuo perder amor, dar el amor, perder otra vez y la primera experiencia de una persona pequeña fue esta reacción, ¿no? de este niño y entonces por eso escogió como la visión, como tema la visión de un niño.
Bueno, pues Mirai, que es el título de la película, cuenta este terremoto emocional que se produce en una familia tras la llegada del segundo hijo. Vamos a ver algunas imágenes. この夏、細田守監督最新作。甘えん坊の男の子、くんちゃん。くんちゃんが出会ったのは未来からやってきた妹、未来ちゃんでした。そして始まる小さなお兄ちゃんの不思議な大冒険。見たことのない世界、初めての体験、たくさんの出会い、時間も空間も超えて2人がたどり着いた。 Ahí veíamos algunas imágenes. Se podía ver en estas imágenes que, partiendo de un tema muy realista, como el que comentaba, la película también recoge muchísima imaginación, porque de alguna forma todo está visto desde la perspectiva y la cabeza del niño, ¿no? ¿Cómo ha tratado esta mezcla de fantasía pura a un lenguaje más realista?これはね、やっぱりそんな難しくもないんです。っていうのはやっぱり自分の子供と一緒にいるとですね、自分もその子供の年齢と一緒になってもう一回子供時代を生き直しているような気持ちになるんですね。だからこの映画で描かれているくんちゃんっていうのは自分の子供の頃であり、もう一個は自分の少年時代と同じだと思うんですよね。でやっぱりその中で彼がそのファンタジーの世界を通して家族の、歴史の中から、どういうふうに自分自身のアイデンティティっていうふうなことを得ていくかっていうことについての物語を作ることにしました。Esto de meterse dentro de la cabeza de un niño de 4 años no ha sido una tarea difícil, ya que bueno, este es su hijo, ¿no? El protagonista, pero también es verdad que cuando estás educando a un niño de 4 años, también puedes revivir tu juventud, cuando eras niño, ¿no? Y entonces no ha costado, no ha sido una tarea muy difícil. Entonces esta película habla usando el elemento fantástico, volver pasado y conocer la historia de su familia y para encontrar su identidad. Yo me he sentido bastante identificado con la película. Tengo 2 hijas, no niños, pero 2 hijas. Me interesa mucho la figura del padre, como decíamos antes, ¿no? El padre es alguien que trata de readaptarse a una vida para la que quizás culturalmente no estaba preparado. No sé si con esta figura del padre solo cuenta su historia autobiográfica o también un poco el movimiento que puede haber en la sociedad japonesa por adaptarse a una realidad diferente, más moderna y más igualitaria. Mm. そうですよね。日本社会ってとっても古めかしくて伝統的で昔ながらの社会って思われるかもしれませんけども、やっぱりその変化、少しずつやっぱり変化していくと思います。やっぱりその男と女の昔からの役割っていうのはやっぱり変化していて、お母さんも外働きに出るし、お父さんも抱っこ紐を抱えて赤ちゃんを抱っこする姿が珍しくなくなってきました。やっぱりそういう変化の過程にある今の社会において変化していく社会のありようっていうのを映画の中に記録していくっていうのは非常に大事なことじゃないかなと思います。A menudo la sociedad japonesa desde aquí, desde Occidente, se piensa que bueno, es un poco clásica o tradicionalista, ¿no? Pero la verdad es que la sociedad japonesa respecto a esta figura de padre va evolucionando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, hoy en día no es muy raro ver a los padres con las mochilas llevando a bebé, ¿no? Entonces poco a poco va cambiando la sociedad. Entonces lo que ha querido hacer es plasmar la realidad de la sociedad japonesa en la película. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por esta charla y por esta película que bueno, es anime, trata la realidad y trata también la misma fantasía desde la perspectiva de un niño.
Muchísimas gracias y hasta su próxima película. Arigato. Bueno, pues nuestra siguiente película es una producción que participa en nuevos directores, nos acompaña su equipo. ¿Cómo estáis? Nice to meet you. La película en la versión española se titula El Corredor, en la inglesa Midnight Runner. Y nos acompaña, es una película suiza, nos acompaña su director, Johannes Baumgartner, el productor, Stefan Eitzenberger, y el director de fotografía, Gaetan Wagon. Do you have translation? It's not working, so we can speak in English. This is a real story that happened some years ago. My first question would be why you were interested in this story and how you discovered it. Maybe my producer can speak about this because he was a professional runner about the time the events happened, and he found himself in the same starting lists as the later offender. And yeah, he approached me with this idea. Yes, maybe you want to say something about that. Yeah, the film is based on a true story, as you mentioned, and this story took place in 2002. And at this time, I was around 16, and I was a runner too. I don't know if I was professional runner, if you can say professional at the age of 16, but I trained 5 to 6 times per week. And when this crime case happened, I was really shocked and touched at the same time, because it was in my neighborhood, and later the police found out it was a runner, that this offender was a runner. And yeah, I was emotionally really involved. And 10 years later, when I studied at film school, this case just came up my mind, and it didn't went away. And I knew at film school it wouldn't be possible to produce this film, because normally at film schools you produce short films, but after film school I knew that need to be one of the first projects I like to produce. And luckily I studied together with Hannes at the film school, and he realized some short films that I thought were really similar in a way to this story, and I talked to him about this case, and I think he was touched in a way you can be touched from this tragic case, but he was affected, and that's when we started to develop this project. Mm-hmm. Yeah, for me it was really the contrariness of the main character. He's a really socially integrated person into society. He has a stable relationship. He's a top athlete. He's a trained cook. And on the other side, there is this violence. And I wanted to explore this contrariness of why is this. Mm-hmm. Bueno, pues esta historia a la que hacen mención, la historia del corredor, una historia real, pues cuenta la historia de un corredor que se estaba preparando para las Olimpiadas, que tenía, sin embargo, estaba muy situado, como decía él, situado en la sociedad, pero tenía un lado muy oscuro que le llevó a la violencia. Vamos a ver algunas imágenes. Investiere mehr Zeit in dich als irgendein Läufer in diesem Verein. Du bist der Einzige, der auf der Olympia trainieren. Achtung, und los. 3, 2, 1. In letzter Zeit wieder ein bisschen schlafen. Spät heimgekommen gestern. Ja. Ich bin immer für dich da. Hau ab! Arschloch. Was ist eigentlich los mit dir? Una violencia que no vamos a contar de dónde termina. All the story is viewed from the point of view of the runner. I think that is a very big risk, but because I think that you could be, it's not my case, but you could be accused
of defending violence, of view all the story from the personal view of I don't want to say a killer. I would like to say a violent man. Did you think about that risk before making the film? Yeah, we thought a lot about it because we really wanted to explore this spiral development of the violence and why does it happen to, and it's really a bunch of cues and reasons why this happens, but at the same time we try to keep a sort of a distance to the main character. I think the spectator is in the same situation. Does he feel towards the character, or is he rejected? And I think this process will, or at least I hope this process will lead him to think about why the violence happens. Yeah. And did you find any answers to the story? Why he acted like he acted? I think it has a lot to do with at first with his brother and his childhood, the loss of his brother, but also the way he's constantly looking for affection. He's constantly looking and he can't cope with rejection, and he's a person that can't deal with his emotions, and that's why in the end he reacts with violence. I think. Nos acompaña también Gaetán Bagón, que es el director de fotografía. I think that this film is been very difficult to shoot because there are many night scenes and there are a lot of run scenes. How was your work in those aspects? Yes, in fact, it's when you have like 3 pages of script and the guy is running, then it's really hard to shoot it. But we found like very cheap solutions. We had like some vehicles, different ones, and but it's really hard to get these shots, like this long shot, where you can give the freedom to a director and to the actor to act like for 3 minutes and running. So it's, but we found lots of ideas, and we had like good collaborators, good workers with us, and we mostly shoot handheld. So it's very easy to react when you have like something when it's improvised. Yes. Mm-hmm. I wonder what happened to the real character. Is he still alive? Have you been in contact with him? No, we were in contact with his foster mother, and he hung himself in prison after his arrest. Mm-hmm. And do you have any reaction from her, from the foster mother? Yeah, it was really important for us to also get in touch with the people while the research process, and it also there's a documentary also about this case some years ago, and I think she did a process there, and she wanted to rest, that the story can rest, but she gave us the freedom to do a fictional view on the case. Mm-hmm. But I think we wouldn't have done the film without her will to do it. So that was important for us. I think we couldn't manage to work on a film that affects this woman so much. So that's also a question of moral, I think, for us. Mm-hmm. The real story happened in the early 20s, in the early 20s, and you decided to move it to 2014. Why that temporary move? Yeah, that was also to create distance to the real events. That was important to us. We tried to really closely study the main character, his behavior, his disposition, and but with the surrounding, with his social environment, we tried to create a distance also to the involved persons. I'm curious about that strange run. He's the champion, the champion of the arms run. Yeah, the army run. I had never seen it. Could you explain a little bit what's about?
That's a Swiss specialty, actually. That's a Swiss sport. It only exists in Switzerland. I don't know why exactly, but it's very traditional. So it started after the Second World War, and it's from the military, of course, and it was really popular in Switzerland 30 or 40 years ago. So there were over 100,000 runners, but nowadays it's there are only 200 or 300 people at one race. But we shot actually at a real race. So what you see in the film, it was shot on during a real race. So we put our main actor into the real race, and it was, maybe Gaetan can talk something about that, because it was a... And the marathon too, the marathon was a real marathon, Berlin Marathon? Or? No, it takes place in Bern, but we have to it mention that, too, yeah. that this race is like as long as a marathon distance, so it's 42 kilometers, and they're like running with weights on their shoulders, so it's even harder. And it's a good training, I think, when you run a marathon without anything, only with your sneakers. So it's really intense. But yeah, we decided to shoot it real. So we have like we could find some real moments. So that was one of our goals, to catch the moment, you know, the real reactions of the people. But for the camera crew, it should be a kind of a challenge. Yeah, sure. I think it's a challenge, and it's really expensive when you have to build a team and have like 4 or 6 cameras running at the same time. But I think it's very important to have it, to be, you know, with such topics, which you have to keep the respect for the people. So you don't cheat, you don't put something together that's not true. So. And the main actor, he's a runner too? He had to become one. Because he runs like a runner. Yeah. I mean, I was a runner too, so it was from my side really important that he doesn't just play a runner, so that he really feels like a runner. So he had to train a lot for this role, of course. And he had a personal trainer, and he started maybe a year before the shooting, and to run, and I think 2 or 3 months before the shooting he augmented the training, so he trained, I don't know, 3 or 4 times a week, 3 months before the shooting, and he was really in a good shape, I would think. But after the last shot he started again to smoke cigarettes. So he didn't keep running. I don't think so. Bueno, pues una nueva película de un nuevo director, pero una película muy madura sobre la difícil psicología de este personaje, ¿no? Y han encontrado un perfecto equilibrio entre una persona con la cual puedes empatizar, una persona normal, con una persona muy violenta. Se maneja en ese difícil equilibrio. Thank you very much for being here, and have luck with the film in the future. And we'll see. I hope that we'll see again in the future here in the San Sebastián Film Festival. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? How are you? ¿Qué tal, Raúl? Bueno, pues nuestra tercera película de hoy es una película que también compite en Perlas, como compite, bueno, no compite, no hay competición en Perlas, se presenta en Perlas, se titula Un día más con vida, nos acompañan los directores, Raúl de la Fuente y Damián Nenov, no sé cómo se pronuncia, Nenov. Un día más con vida, Raúl, está basada en un libro de Richard Kapuscinski, un libro del mismo título. Creo que tú eres un fan de Richard Kapuscinski desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué decidiste precisamente este libro en particular, esta crónica de guerra en particular, para hacer una película? Kaixo, Egunon. Fue un flechazo, ¿no? Un enamoramiento desde el minuto 1. Yo había leído todo sobre Kapuscinski y Un día más con vida tenía todos los elementos que a mí me interesaban, ¿no? Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS luchando por controlar el mundo, con Estados Unidos recién vencido en Vietnam, tratando de controlar el petróleo, los diamantes. Era una película de espías, con la CIA, con Kissinger, Fidel, el Che. Había un montón de elementos que a mí me parecían apasionantes y que para mí la convertían en una película de aventuras, ¿no? Y luego estaba el maestro Kapuscinski narrando en primera persona todo aquello.
y es su película, su libro más personal, su libro favorito y también el mío y el de Damián y el de Amaya Ramírez, productora de la película. Lo que comentabas transcurre en 1975, al comienzo de la guerra de Angola. La película, la película, una de las cosas que más se ha destacado es que es una mezcla de géneros. Por un lado es una película de animación, a la vez tiene imágenes documentales y también entrevistas a personajes que participaron en ese libro de Kapuczynski. ¿Por qué decidisteis por esta mezcla tan inédita, ¿no? de formatos y de géneros? Simplemente se nos ocurrió así a Maya y a mí y quisimos llevar ese formato a la gran pantalla. Enseguida busqué a Damián porque yo me imagino la película con este aspecto, con este look de novela gráfica, de cómic, y Damián hacía ese tipo de animación, ¿no? Damián es polaco, y bueno, fue natural, ¿no? Fue natural viajar a Varsovia, hablar con la vida de Kapuczynski para poder adaptar el libro, y hablar con Damián y con Platísimas, que es un estudio de animación europeo, nominado al Oscar, uno de los mejores de Europa, ¿no? Simplemente se nos ocurrió así, y para mí quería llevar a la gran pantalla una idea de Kapuczynski, que es el sentido de la vida es cruzar fronteras, ¿no? En este caso no solo fronteras físicas, sino creativas. Él era el maestro del reportaje, del collage, y nosotros queríamos hacer un poco propio su estilo de fusión para crear una película con un lenguaje, pues no sé si nuevo, ¿no? Pero al menos no demasiado utilizado, y crear, como bueno, él en aquel tiempo tenía 43 años, quería dejar su oficio de reportero para convertirse en un escritor. Él fue a Angola sabiendo que podía morir para hacer algo importante en la vida, ¿no? Él habla del sentido de permanecer, de tratar de seguir vivos, de luchar por un día más con vida y no ser olvidados, ¿no? Los soldados en el frente le pedían: hazme una foto, ahora que estoy vivo, porque pronto voy a morir y quiero que alguien por ahí me vea, ¿no? En tu país. Todos queremos permanecer después de muertos, y Kapuczynski creo que en aquel momento lo que quería era realmente, basado en su trabajo de reportero, convertirse en un escritor y contar historias que permanecieran para siempre. Y por suerte, hoy en día, 40 años después, Damián, yo y 500 personas más, pues lo hemos llevado a una película. Damián, ¿cómo te llegó esta historia? ¿Cómo conociste a Raúl? ¿Y qué es lo que te interesó de este proyecto cuando hablaste con Raúl? Oh, it was quite a long time ago, almost a decade, actually, over 9 years ago. Raúl just showed up in our place in Warsaw, in Poland. I used to say it was crazy, but it's true. It was a bit crazy. The very idea of hybridity we were just talking about, you know, mixing animation and documentary, almost the opposites. I mean, almost contradictory languages. But at the same time, it felt quite natural in context of Kapuczynski's writing. This is also something what Raúl just mentioned. He was mixing, I mean, his very formula, the essence of his writing was to mix facts, undeniable truth, with a bit of creation, a bit of allegory, you know, allegorical, magical realism. In this way, he was able to tell stories not from information, facts point of view, not from geographic points of view either, not from east to west, west to east, or north to south, but from within the man, from you know, like through the prism of a man, and that was his style. And somehow, of course, within a huge simplification, we are utilizing a tiny bit of this formula, mixing these two languages, because what we have in documentary is like undeniable truth. This is 100% fact. Real people talking about their real emotions, real memories. And then we have animation, which is usually considered as a fiction, as a fantasy. We're not even pretending that it's different. The plan was to use the full potential of it. And so for me as animation director, it was, you know, like Christmas morning actually. And the very writing of Kapuczynski, his descriptions, his poetry, it actually cries for animation, and it's like a rocket fuel, you know, for your head. If you do animation films, it really stimulates you. So there was a chance to make a wonderful thing in animation, using its full potential, you know, an epic film, and at the same time a current film, important, meaningful film about something real, about real people, and not just, you know, the gallery of colorful pictures, but something real. I mean, there was no way for me to not sign up.
Bueno, pues como van diciendo, es una película de aventuras con un fondo político y moral detrás. Y entre otras cosas, estos señores han logrado el milagro de resucitar a Kapuczynski. Vamos a verlo. It's a special kind of oppressiveness we feel now. Because this is a lesson drawn from history, that blood will flow. Africa is awakening. Feels good, huh? Are you crazy? You're not taking a step out of this city. How many different ways can I tell you no? There's my store. I don't need the permit if you take me there. Oh, you're crazy. Could be more serious, my friend. People die in war. It's important the world reads about it. Are you a Bueno, spy pues or what? ahí veíamos Relax, a Carlota. Kapuczynski, también algunos de los paisajes que habéis recreado, los paisajes de Angola. No veíamos las imágenes documentales que hemos ido citando, pero ha habido una labor de investigación absolutamente prodigiosa. Lo que más me ha llamado la atención, Raúl, es que habéis encontrado algunas de las personas que participan o que participaban en el libro de Kapuczynski, como Arthur Queiroz o el mismo Farrusco. ¿Cómo fue esta labor de investigación? ¿Cómo fue llegar hasta ellos? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? No sé. Fue apasionante, ¿no? Yo creo que encontrarles ha sido un regalo en mi vida, ¿no? Yo ya veía en el libro que eran tipos magníficos, ¿no? Grandes personas. Tipos duros, ¿no? Tipos duros. Esos que no por ejemplo, Farrusco ha estado 40 años en las trincheras, ¿no? Farrusco, para el que no lo conozca, es un tipo que con 24 años es portugués y se va a hacer la mili a Angola, digamos. ¿Y qué hace ella? Pues de repente, cuando acaba el servicio militar, se cambia de bando y se une a la guerrilla de liberación nacional angolana, ¿no? Que luchaba por la independencia de Angola. Imagínate qué tipo de persona no es que con 24 años abandonas, digamos, los ideales de tu país para luchar en favor de todo un pueblo africano, ¿no? Siendo el blanco. Es una persona gigante, es maravilloso. Y entonces todo ese viaje que hicimos, viajamos 2 veces a Angola. Primero en 2009 y ahí viajé con Amaya, que es la productora de la película, Mía Remírez, de Kanaki, y repetimos el mismo viaje que hizo Kapuczynski, pero 40 años después, y haciendo las mismas etapas que él hizo con las mismas personas, ¿no? En Luanda estuvimos con Arthur, y ahí ya es donde se coció, ¿no? Todo el tema de político y de espías y de información y de Telex. Viajamos al sur, viajamos a conocer a Carlota, viajamos también al muy sur a conocer junto con Farrusco en aviones militares. O sea, Farrusco, cuando llegamos allí, nos consiguió, como él era comandante, en este caso era general ya, nos consiguió aviones militares, nos fuimos casi como en un taxi, ¿no? En un avión, bajando al sur de Angola, y él decidía dónde aterrizábamos y dónde no. O sea, era como ir con el jefe allí, ¿no? Con el jefe, claro, hay que andar con el capo. Entonces, imagínate, ¿no? Con los militares, y ellos nos llevaban, entonces Farrusco iba allá, los pilotos eran rusos, y íbamos allí metidos, y Farrusco decía, para aquí, que tengo un amigo aquí que fue un comandante muy importante en la época, aterriza. Entonces de repente, imagínate, ¿no? Cogías, aterrizabas, cambiabas la ruta, parábamos allá, entrevistábamos a un señor que él quería que entrevistásemos, un señor muy majo, y de repente llegabas al avión y el avión estaba lleno de civiles que se querían montar ahí para llegar a donde nosotros íbamos, ¿no? Porque decían, usted, podríamos montar, y a gorrazos lo sacaban, ¿no? del avión. Era todo muy africano, muy Kapuczynski, ¿no? Entonces yo disfruté muchísimo de todo ese periplo, ¿no? Tras las huellas de Kapuczynski, mis viajes a Angola fueron muy locos. En la película se habla de un concepto que es confusao, ¿no? Ese estado de anarquía, de confusión, ¿no? Que se apodera de ti en África y no te suelta, ¿no? Yo lo viví en Luanda, era todo muy extraño y muy confuso, y me encantó vivirlo, ¿no? Al final, yo no es que idolatre a Kapuczynski, pero bueno, sí me ha inspirado, ¿no? Entonces seguir sus huellas y vivir lo que él vivió con su gente, era increíble cómo se acordaban de él 40 años después. Estos tipos me repetían para mí ante la cámara diálogos concretos que ellos mantuvieron con él. ¿Cómo puede ser, no? Es un reportero de guerra polaco deje una huella tan indeleble en estos tipos tan duros. Damián, hablando de animación, la técnica que habéis utilizado, bueno, yo no entiendo mucho de animación, pero me da la sensación que es captura de movimiento. Y en algunos momentos me ha recordado el estilo, no sé si una referencia ha sido Vals con Bashir o alguna de estas películas. ¿Cómo abordasteis el tema de la animación? Also, it was a bit natural at the beginning because the whole thing was a kind of
evolution of a style that I already established quite a long time ago within my first, not first, but one of my short films, Paths of Hate. I don't really remember when we did release it, but it was somewhere around 2006, I guess, the first teasers. Then somehow Raoul found this film, and what was special about the look in the film, which is quite similar to what we have in Another Day of Life. This is a rather realistic motion, a rather natural and realistic filming style, camera motion, handheld cameras, rather convincing anatomy, no stylization within shapes, but a quite strong visual stylization that makes it look a tiny bit like comic book illustration. And what was special about it is that it has nothing to do with so-called cartoon. It does not make you think that it might be for kids. It is quite serious look, and Paths of Hate was also a war film about hate, and lots of I mean, the audience quite liked it because it was digestible for people who don't necessarily like animation, and we decided that this is probably the best way to portray this story, because we have a real people, really serious topic. We don't want to, and already the format is quite complicated. I mean, mixing those two languages, so we don't want to build too much contrast, actually, and this kind of a serious style of animation fits quite well. So that was just an evolution or optimization, actually, of the style that I had in Paths of Hate some long time ago. Raúl, empezaste creo que 10 años atrás con esta historia. Sé que has pasado muchos momentos difíciles, que la película ha tenido muchos momentos de muchísimas dificultades. ¿En algún momento temiste que no pudiera ver la luz al final? Sí, yo creo que esta es una película condenada a no nacer, a no existir, ¿no? No creo que... No debería existir una película así, ¿no? Es demasiado complicado, es un formato muy arriesgado, es una película cara y es una locura, ¿no? Sí que hubo momentos que yo pensé que no iba a existir, y quien me conoce lo sabe bien. Pero bueno, hay un dicho, ¿no?, que dice: un navarro nunca retrocede, da media vuelta y sigue avanzando. ¿Entiendes? Entonces, yo creía en lo que estaba haciendo, y bueno, y yo, y Amaya, y Damian, y todos, ¿no? Hubo muchas dificultades, demasiadas. A veces fueron una pesadilla. Pero yo tengo una memoria selectiva y eso me ayuda, porque olvido siempre lo malo, y ahora estoy disfrutando muchísimo, ¿no?, del nacimiento, como fue el nacimiento de Angola y el despertar de África. Ahora tenemos el nacimiento de la película, la estrenamos en Cannes y para nosotros fue un regalazo, y ahora aquí en casa, ¿no?, en Donosti, con mi amigo Damian, con todos los compañeros polacos que han venido, de Bélgica, de Alemania, mi familia, todo el mundo aquí, ¿no? Y esta es mi casa, y compartir la película con mi gente para mí está siendo un regalo. Luego voy a Madrid a presentarla, a Egipto, a Alemania, estrenamos en salas en Portugal, en salas en España, en Francia, Estados Unidos. Es un momentazo ahora, ya lo malo quedó atrás. Bueno, no lo voy a decir, pero ha tenido unas críticas estupendas cuando se presentó en Cannes, en Variety, en toda la prensa internacional. Se habla como que va a ser una de las películas no solo de animación, una de las películas del año. Pues ya veis, a un navarro solo hay que decirle a que no, para que haga una película durante 10 años. Y bueno, pues celebrar con vosotros este milagro, y celebrar con vosotros este milagro, si podéis ir a verla, no vais a perder el tiempo. Una película de las más sugerentes que he visto en los últimos tiempos. Y espero que no tardéis 10 años más en hacer la siguiente, descansar un poco de esta, y espero que la que traigáis después, que sigáis en este mismo camino, pues la presentéis aquí. Ahora lo importante es en salas, lo tenemos aquí en nuestro país el 26 de octubre y esperamos, bueno, pues que la gente se anime. 26 de octubre, los que no hayáis visto, ir a verla. Muchísimas gracias a todos. Es que ricasco. Muchísimas gracias a vosotros, y a los que nos ven por la pantalla, pues nada, muchísimas gracias también por estar ahí, y nos volvemos a ver mañana en el mismo sitio aquí a la misma hora. Adiós.